en completa soledad. Las cifras diarias de fallecidos nos conmueven y también nos aturden, pero no son las únicas que llegan. Y me gustaría también subrayarlo, no son las únicas que llegan. Hoy sabemos que estas 3 semanas de aislamiento y de sacrificio colectivo están rindiendo sus frutos. Han servido, por ejemplo, para disminuir la propagación del virus, que hace 3 semanas se expandía diariamente por encima del 20% y que hoy está, afortunadamente, en un 6%. Han servido también para contener la avalancha sobre nuestros hospitales, que ingresan hoy a diario menos pacientes que hace 2 semanas, aun siendo todavía un número bastante considerable. Y han servido también para ver cómo se multiplicaban las altas, que ascienden ya a más de 34.000 pacientes. Una proporción altísima de personas que, al abandonar entre aplausos los hospitales para reintegrarse a sus hogares, nos recuerdan que la victoria es posible y además que está cada día más próxima. Y estas semanas de descomunal esfuerzo colectivo también han servido para algo muy importante, y es para salvar vidas. Hasta hoy ya decenas de miles de vidas que el virus se hubiese cobrado sin la labor, sin duda alguna impagable, de los sanitarios y el respaldo de todo el país, cumpliendo de manera ejemplar, no me cansaré nunca de decirlo, las medidas de reducción de movilidad que hemos adoptado. Justamente estas eran las metas que perseguíamos cuando hace 3 semanas decretamos la máxima protección, que incluía el aislamiento, y cuando hace una semana, por un lado, acordamos mantener todas las actividades esenciales y, por otro, hibernar el resto de la actividad económica a un nivel similar al de un fin de semana. Frenar la propagación del virus, contener la avalancha en los hospitales, sobre todo en las UCIs, curar enfermos y salvar vidas. En medio de la consternación y del dolor por las pérdidas hemos logrado entre todos un primer avance. Y me gustaría subrayarlo y reconocerlo. Un primer avance. Mirad, comparecí para anunciar la urgencia, comparecí también para anunciar el estado de alarma, lo hice de nuevo para advertir del crecimiento de la curva y de los días más duros y crueles que hoy, desgraciadamente, estamos viviendo, y cada vez que me comuniqué con vosotros y con vosotras solicité lo mismo. Solicité sacrificio, resistencia y moral de victoria para derrotar al virus. Hoy me corresponde comparecer de nuevo para anunciar que los datos que los expertos facilitan al Gobierno pronostican que en estos días, una vez superado el pico de propagación del virus, estamos en condiciones de doblegar la curva de expansión de la epidemia. Transmito este mensaje, por supuesto, con la prudencia exigible en medio de una guerra nunca antes librada. Todos nosotros y nosotras, como el resto de países del mundo, estamos aprendiendo cada día. Y lo tenemos que hacer de manera humilde. La ciencia no dispone aún de todo el conocimiento para frenar el COVID-19, pero el único conocimiento lo tiene la ciencia. Y es gracias a ella como tenemos que guiarnos y tenemos también que tomar las decisiones desde los responsables públicos. Doblegar la curva, dejar atrás el pico, era el primero de los objetivos que fijamos en esta contienda contra el virus. Y estamos cerca de alcanzarlo. Y ahora toca de nuevo implorar a todos y a todas otra vez sacrificio, resistencia, moral de victoria para acometer las siguientes tareas de esta lucha. El siguiente objetivo dentro de esta primera etapa, en la que seguiremos aún unas semanas más, es reducir aún más la propagación, hacer descender los contagios todavía más y de manera más acusada, hasta un punto en el que los nuevos enfermos sean menos que los nuevos sanados y los hospitales, en consecuencia, recuperen poco a poco su capacidad plena y dispongan de todos los recursos humanos y materiales que necesitan para atender a los enfermos del coronavirus, pero también al resto de pacientes que padecen otro tipo de patologías, de enfermedades y que han quedado postergados como consecuencia del combate que estamos librando contra el COVID-19. Y para alcanzar ese nuevo objetivo necesitamos algo más de tiempo y necesitamos, sobre todo, mantener ese esfuerzo colectivo que ha dado ya los primeros resultados. Por eso, siguiendo las recomendaciones de los expertos, también de los científicos que asesoran al Gobierno de España, les anuncio que el Consejo de Ministros del próximo martes solicitará de nuevo la autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar por segunda vez el estado de alarma el 12 de abril hasta las 24 horas del sábado 25 de abril. Nuevamente solicitaremos al Congreso de los Diputados la prórroga por 2 semanas.
Con todas las cautelas, creemos que es el tiempo que necesita nuestro sistema de salud para recuperarse. Es el tiempo que necesita nuestra sociedad para mantener a raya al virus e iniciar la desescalada. La declaración del estado de alarma hace 3 semanas incluía medidas muy duras, lo he dicho en todas las ocasiones en las que he tenido la oportunidad de poder dirigirme a vosotros y vosotras, medidas muy duras, que restringían la libertad de circulación y que resultaban indispensables, como ha demostrado el tiempo, para contener la progresión de la enfermedad y reforzar nuestro sistema de salud pública. Necesitamos mantener esas medidas 2 semanas más. La declaración del estado de alarma permitía una movilización excepcional de todos los recursos disponibles para mitigar los efectos de la pandemia. Necesitamos mantener esas medidas 2 semanas más. Comprendo lo difícil que resulta prolongar aún 2 semanas más este esfuerzo y este sacrificio. Lo comprendo. Son días muy difíciles para todos. Días que ponen a prueba nuestra paciencia al aislarnos en nuestras propias casas, en nuestros propios hogares. Días que ponen a prueba nuestra serenidad ante la incertidumbre sobre el futuro. Días frenéticos para muchos de nosotros, también obligados a actuar y tomar decisiones que jamás habíamos imaginado, inquietos además por la suerte de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de los familiares enfermos. Para muchos son los días más difíciles de nuestra vida. Pero tras estas últimas semanas, tan intensas que nos han parecido eternas cuando las íbamos atravesando, tenemos varias nuevas certezas que antes desconocíamos, porque ya vamos conociendo al adversario que tenemos enfrente. Hemos comprobado, por ejemplo, que en esta guerra contamos con una primera línea de defensa a la vez competente y sensible, que son los compatriotas capaces de batirse en condiciones extremas y atender cada enfermo, cada enferma y defender cada vida, y de celebrar cada curación como si fuera un triunfo, porque lo es. En segundo lugar, hemos comprobado en cada uno de nosotros y nosotras y en todo nuestro país, en todos y cada uno de los territorios, una reserva de energía y de solidaridad que algunas veces había puesto en duda, que desconocíamos, en momentos críticos que también ha sufrido no de esta envergadura nuestra propia sociedad. Sabemos que ya somos capaces de luchar, que somos capaces también de sacrificarnos y que somos capaces también de hacerlo unidos, con disciplina. Y también hemos comprobado que podemos lograrlo, que podemos arrancar victorias al virus, que podemos doblegar la curva, que podemos aliviar hospitales y salvar miles de vidas como estamos haciendo. Son enseñanzas que refuerzan nuestra confianza para completar esta primera etapa y para hacer descender aún más la curva de contagios hasta mantener a raya al virus, que es lo que todos añoramos y deseamos. De manera inmediata, una vez sobrepasado el pico, apenas dobleguemos la curva, debemos estar listos para lo que dicen los expertos que se llama la desescalada, que es en definitiva una transición para regresar a nuestra cotidianidad, cuando se inicie el descenso de la curva de contagios. Si la subida ha sido dura, ha sido despiadada, tampoco nos llevemos a engaño, no será más suave el descenso. No podemos permitirnos relajar la atención ni tampoco el instante. Tenemos que seguir adelante con la misma disciplina, con la misma solidaridad, responsabilidad y con la misma tenacidad. Precipitarnos, relajarnos, desunirnos justo ahora, tendría un resultado peor que devolvernos al punto de partida, porque desencadenaría una segunda ola que nos golpearía cuando nuestras resistencias están, reconozcámosla, más debilitadas y nuestras fuerzas están en consecuencia más mermadas. Y una vez alcanzado plenamente el objetivo de esta primera etapa de lucha contra la pandemia, una vez descienda claramente la curva y tengamos controlada la difusión del virus, se abrirá un nuevo escenario, que es una segunda etapa, que será la del regreso progresivo, esa transición a la cual antes hacía referencia hacia una nueva normalidad social y, en consecuencia, también hacia una reconstrucción de nuestra economía y también del impacto social que está teniendo en forma de pérdida de empleo y de destrucción de tejido productivo esta pandemia. Quiero anunciaros que desde hace semanas el Gobierno de España, como ya dije en algunas otras comparecencias, está pensando en el medio plazo, está pensando en qué hacer durante las próximas semanas cuando ya hayamos doblegado la curva y, en consecuencia, hayamos cumplido con la primera etapa de la lucha contra el COVID-19.
Quiero anunciaros que desde hace semanas hay un equipo específico de epidemiólogos, de tecnólogos, de profesionales del máximo nivel de distintas disciplinas que está trabajando en la elaboración de un plan para reanudar progresivamente la actividad económica y social, a la vez que se mantiene a raya la propagación del virus mediante la protección individual y también la colectiva. Resulta evidente que la victoria total sobre el virus que ponga punto y final a la pandemia solo llegará con una vacuna o con un tratamiento eficaz que, desgraciadamente, se va a demorar todavía unos meses en estar disponible. Es verdad que la comunidad científica, a la cual quiero rendir un homenaje, y también la comunidad investigadora, la humanidad en su conjunto está volcando y desarrollando muchísimos ensayos para ver si podemos encontrar estos remedios, parciales o totales, al COVID-19. Pero hasta ese momento nos hallaremos en la segunda etapa en la que nuestra vida se va a desenvolver a la vez que ponemos en marcha medidas necesarias para mantener a raya la epidemia. El plan que se está ultimando y que será adoptado en función de la evolución de la pandemia comprende primero medidas, pues lógicamente, de higiene, tanto individual como colectivas. En segundo lugar, las acciones sanitarias de detección y de atención a aquellas personas que desgraciadamente sean infectadas por el COVID-19. Y finalmente también iniciativas tecnológicas de control y de seguimiento de la epidemia. También en esta segunda etapa deberemos emprender lo que me habéis escuchado en otras comparecencias, es la reconstrucción, el relanzamiento de nuestra economía y de nuestro sistema productivo. Yo quiero rendir un homenaje y un reconocimiento público tanto a los trabajadores y trabajadoras como a los autónomos y también a la economía social y al conjunto de empresarios y empresarias que están aguantando este tirón, que quieren mantener abiertos sus negocios, manteniendo a los empleos de muchos trabajadores y trabajadoras, y ese reconocimiento lo sentimos como propio y así lo hacemos público desde el Gobierno de España. Hasta ahora, lo que nos hemos hecho ha sido concentrar todos nuestros esfuerzos en amortiguar el bestial, si me permitís esta expresión, el bestial impacto económico y social sin precedentes de la emergencia, proporcionando ayudas y políticas de renta a las familias afectadas y también soporte a las empresas. Pero en esa fase de reconstrucción deberemos reactivar también todos nuestros recursos productivos y amparar a las personas y a las familias más vulnerables para que el COVID-19 nos sume a la estela de víctimas civiles a las cuales siempre rendiremos honor y tributo, una legión de víctimas sociales. En esta emergencia, lo he dicho en muchas ocasiones, nadie quedará atrás. Podéis estar seguros, nadie va a quedar atrás. Y también en ese propósito, pues nuestra fuerza vendrá de la unión y será preciso concitar la máxima unidad entre los empresarios y los trabajadores, propiciando e impulsando el diálogo social entre las administraciones a las cuales quiero rendir también ese tributo, ese reconocimiento en circunstancias tan complicadas, no solamente del Gobierno de España, sino también de los gobiernos autonómicos, de los distintos territorios que están volcando todos los recursos y todas sus capacidades para vencer al COVID-19. Desde la comunidad más grande hasta la comunidad más chica, a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, o también desde la gran ciudad, como es Madrid, en donde me hallo, hasta el pequeño municipio, el más pequeño de nuestro país, todos estamos apelando a esa unidad y estamos remando en la misma dirección. Y esa unidad también se tiene que dar entre las fuerzas políticas y también del mejor talento de nuestro país para la tarea de relanzamiento y reconstrucción que necesariamente vamos a tener que abordar cuando definitivamente venzamos a la pandemia. Deberemos pasar a una unidad, sin duda alguna, mucho más fuerte y más compacta. Deberemos pasar del ¿qué pueden hacer los demás por mí? Al ¿qué puedo hacer yo por los demás? Algo que ya hizo nuestro país hace más de 4 décadas. En eso que saben sobre todo los ciudadanos más veteranos, los de más edad, que son los pactos de la Moncloa, cuando logró conjurar gravísimas amenazas de nuestra economía y también de nuestra democracia. Necesitaremos unidad dentro, pero también unidad en Europa, porque todos los países precisaremos contar con el pleno apoyo europeo para asegurar la liquidez de nuestras economías, para respaldar las deudas que nos veremos obligados a contraer y para poner en marcha un verdadero plan Marshall de reactivación a escala continental de nuestra economía. Europa surgió como consecuencia de las lecciones que sacamos después de la Segunda Guerra Mundial.
Europa tiene que sacar una lección también de esta pandemia, la primera pandemia global que sufre el mundo y que está azotando con particular incidencia al conjunto del continente. Europa no puede fallar esta vez. Es la hora de que Europa proteja a los europeos frente a esta calamidad, a esta desgracia que estamos sufriendo. Europa se ha resistido durante demasiado tiempo a dar pasos para avanzar en una responsabilidad compartida. Esta es la actitud y la propuesta que trasladaré a mis colegas en el próximo Consejo Europeo. Lo que estamos haciendo, a todos los niveles, yo también, con el resto de líderes europeos. Ser conscientes de que esta es una pandemia que afecta al conjunto de la humanidad, que afecta a Europa y que, en consecuencia, no podemos dar respuesta solo y exclusivamente desde los Estados-nación. Tenemos que darla desde un punto de vista solidario común. Y yo estoy convencido de que aquellos gobiernos más reticentes, al final, serán conscientes de que para salvaguardar y fortalecer y dar incluso una gran oportunidad a ese refuerzo de este proyecto común que se llama Europa, también de esta desgracia podemos sacar lecciones y podemos avanzar. Pero antes de iniciar esta segunda etapa, la de la reconstrucción, a la cual antes os hacía referencia, evidentemente nos aguardan aún varias semanas de restricciones pues muy estrictas en las que cada cual deberemos seguir cumpliendo con nuestra misión. ¿Qué os pedimos a las familias? Pues permanecer en casa. Y así lo habéis hecho. Os pedimos a los pequeños, a los más jóvenes, seguir con el estudio, mantener el contacto con vuestros profesores, colaborar con vuestros padres. Lo habéis hecho. Os hemos pedido a los jóvenes también contener el ímpetu, proteger a los mayores. Lo estáis haciendo. Os pedimos a los mayores mantener la distancia, protegeros, y así lo habéis hecho. Os pedimos a los profesionales sanitarios, militares, policías, transportistas, vigilantes, limpiadores, agricultores, productores, hombres y mujeres, que sostuvierais nuestro país en los peores momentos de nuestra democracia, y lo estáis haciendo con tesón y con una enorme dosis de humanidad. Os pedimos a los científicos, a los expertos, asesoramiento, consejo para actuar a los responsables políticos, y se les pidió también a los investigadores para mejorar los tratamientos y dar con una cura. Y lo estáis haciendo con empeño. Os pedí también, como presidente del Gobierno, personalmente a todos y cada uno de vosotros y vosotras, a cada persona, que no cedierais al miedo, que no cedierais tampoco a la mentira, a los bulos que corren, y muchos, desgraciadamente, en la sociedad en la que vivimos, que no cedierais tampoco a la rabia. Y no puedo estar más agradecido por lo que estáis haciendo. Me siento muy orgulloso de formar parte de esta sociedad y de este país. Cuando cada día nos asomamos con esperanza a ventanas y a nuestros balcones, lo hacemos para aplaudir a quienes combaten por nosotros y nosotras en primera línea. Y quiero contar que cada vez que hablo con un sanitario me traslada siempre la emoción y la energía que reciben de este continuo apoyo de sus conciudadanos, de sus compatriotas. Pero cuando salimos a las 8 de la tarde, a la vez nos saludamos los unos a los otros y comprobamos un día tras otro que la mayor fuerza con la que contamos es la fuerza de la unidad, de la unión. No hay fuerza mayor para una nación que la unidad, la unión de sus ciudadanos. En un muro que se encuentra muy próximo a la entrada del edificio de Naciones Unidas en Nueva York, en Estados Unidos, cuelga un tapiz con unos versos del poeta medieval persa Saadi. Y en ellos nos recuerda, si me permitís esta licencia, nos recuerda que todos los seres humanos somos parte de un mismo cuerpo. Que cuando las circunstancias de la vida afectan a un miembro, el resto del cuerpo sufre por igual. Y concluye, si no te afecta el dolor de los demás, es que no mereces llamarte humano. La humanidad entera es hoy un solo cuerpo amenazado por una misma enfermedad, unida por un mismo dolor, enfrentada a un mismo desafío. Y aunque hoy sentimos que empezamos a doblegar la enfermedad, es evidente que no basta. A medida que avancemos, tendremos que devolverle la vida al mundo que nos espera al otro lado de las ventanas de nuestros hogares. No bastará con reanimar en plena primavera un mundo congelado por el azote del virus. Será nuestra oportunidad para cortar las ramas secas y retomar el rumbo allí donde quizá lo perdimos. Esa, si me permitís, es la oportunidad histórica que se presenta ante nosotros y nosotras, en medio de este vértigo del presente que sufrimos. Tenemos que tomar decisiones trascendentales, las estamos tomando. Decisiones que condicionarán el futuro
de los más jóvenes, de los más pequeños, que hoy viven con asombro esta situación. Porque no os quepa ninguna duda, estamos ante la gran crisis de nuestras vidas. Estamos ante la gran crisis de nuestras vidas. Por eso me dirijo a todos los ciudadanos y ciudadanas, comenzando por vosotros, los jóvenes, los más jóvenes. ¿Qué me gustaría trasladaros? Pues me gustaría trasladaros que nos encontramos ante una encrucijada histórica. Podemos optar por escuchar a los que no aportan soluciones, solo reproches. Podemos encerrarnos detrás de cualquier frontera nacional o regional y creer que el egoísmo nos protegerá. Podemos identificar a un enemigo real o incluso imaginario y descargar nuestra furia contra él. Podemos contemplar a los otros como un estorbo o como una amenaza. Podemos desentendernos de nuestra desgracia o incluso pensar que es una oportunidad para nuestra fortuna. Pero nada de eso nos traerá nada bueno. O por el contrario, podemos tener una actitud completamente distinta. Podemos comprender que el mundo que viene, en el que ya estamos, no volverá a ser como el de ayer, pero aún menos como el de antes de ayer, cuando las gentes vivían ignorando a los demás y la sociedad carecía de protección colectiva. Que no hay salida egoísta ni solución individual. Eso también lo podemos comprender. Que somos débiles por separado, pero nuestra fuerza viene precisamente de poder contar los unos con los otros. Y vosotros los jóvenes representáis eso, representáis la esperanza, la ilusión y la fuerza de la sociedad. Así que hoy más que nunca os necesitamos porque todos somos parte del mismo cuerpo al cual antes hacía referencia. Y quiero deciros a todos los españoles que vamos a doblar el pulso al virus, que vamos a derrotar esta pandemia. No os quepa duda, ya hemos empezado a hacerlo. Gracias al esfuerzo de todas, de todos, empezamos a ver los primeros resultados. Así que ahora, después de tanto esfuerzo, tenemos al alcance doblegar la curva, iniciar el descenso de la epidemia sin bajar la guardia. Todos los españoles vamos a doblegar esa curva. Es un honor ser el presidente de este gran país. Hoy somos, no os quepa duda, mucho más fuertes que ayer como comunidad. Más fuertes de lo que nunca pensamos que podríamos llegar a ser en circunstancias tan críticas como las que estamos atravesando como país. Pero debemos resistir aún más para aguantar los duros tramos que tenemos por delante. Eso es lo que os pido. Y solamente hay un camino, que es el del sacrificio, el de la resistencia y el de la moral de victoria. ¿Sacrificio para qué? Sacrificio para resistir. Resistencia para vencer y victoria para vivir. Quiero deciros también a los mayores que estáis más amenazados que nadie, lo sabemos todos, lo tenemos muy presente quienes gobernamos el país, que no os vamos a abandonar. Esto yo creo que es una de las grandes lecciones que estamos viendo de la sociedad española, ¿no? Que la sociedad española no va a desentenderse de nuestros mayores, que os vamos a cuidar como nos cuidasteis a nosotros, que vamos a proteger vuestra salud y vuestras vidas con el mismo ahínco que todas las vidas, todas por igual, tengan la edad que tengan, porque las sentimos igualmente valiosas y os queremos con nosotros, os necesitamos con nosotros. Este es vuestro país antes que nadie. Y desde el primero al último de los españoles, de vuestros compatriotas, desde el primer sanitario hasta el último niño, vamos a pelear junto a vosotros, los mayores, por vosotros, los mayores, porque todos somos, como decía antes, parte del mismo cuerpo. Presidente, si le parece, comenzamos con las preguntas de la prensa que llegan a través del chat habilitado por la Secretaría de Estado de Comunicación. Ha mencionado los pactos de la Moncloa y son varios los medios que se refieren a ello. Europa Press, por ejemplo, lo evoca también, está dispuesto a impulsar grandes acuerdos nacionales, lo hace El Independiente. El presidente contempla la reedición de los pactos de la Moncloa para superar las consecuencias de esta crisis. Lo pregunta también La Vanguardia. Presidente, ¿valora la posibilidad de convocar a los demás partidos a un acuerdo de reconstrucción similar al que supusieron los pactos de la Moncloa de 1977 después del shock del petróleo? Sí, sin duda.
Creo que esa unidad a la que estoy apelando y la que estamos ejerciendo todas las instituciones y todos los gobiernos, del más pequeño al más grande, del municipio más pequeño a la ciudad más grande, se tiene también que trasladar a la opinión pública en una certeza, y es que todos los partidos políticos, con independencia de su ideología, vamos a trabajar en unos pactos de la Moncloa, en unos nuevos pactos de la Moncloa, para relanzar y reconstruir nuestra economía y también el tejido social, que lógicamente se va a ver resentido durante estas semanas tan duras que estamos atravesando como consecuencia del confinamiento y su impacto económico y social. Vamos a hablar con todos los agentes sociales, vamos a hablar también con todas las fuerzas políticas para avanzar, para hacer que nuestro país no quede bloqueado, sino que avance y mire hacia el futuro. Y en esa reconstrucción creo que hay muchas cosas que podemos empezar a aprender también de lo que estamos sufriendo. Estamos viendo, por ejemplo, lo importante de lo común, de lo público, de lo que en muchas ocasiones a lo mejor no hemos sido capaces de entender en toda su magnitud y apreciar en toda su magnitud. Afortunadamente vivimos en Europa, afortunadamente vivimos en España, en una democracia consolidada, con un estado del bienestar fuerte, pero un estado del bienestar que también hemos visto tenía debilidades, tenía fragilidades, que tienen que ser reforzadas. Lo común, lo que nos representa y materializa lo que nosotros representamos como nación, como comunidad, mejor dicho, que es nuestro estado del bienestar, tiene que reforzarse en sus pilares esenciales. Sin duda alguna, una de las lecciones que también tenemos que sacar de todo esta desgracia, esta pandemia que estamos sufriendo en primera persona y como sociedad, es la importancia de la digitalización. La importancia de la digitalización para, en momentos difíciles como los que estamos atravesando, ser conscientes de que se puede teletrabajar, garantizar la educación de nuestros niños y nuestras niñas, garantizar también el normal funcionamiento del abastecimiento de productos esenciales para situaciones críticas. Sin duda alguna también es importante ser conscientes de que tendremos que hacer frente a futuras pandemias, a lo mejor no de esta manera, con esta envergadura, pero vamos a tener pandemias de mayor o menor envergadura durante los próximos años, ojalá dentro de muchos años. Pero para eso necesitaremos reservas estratégicas, necesitaremos ser capaces de autoabastecernos con una fabricación nacional, con empresas nacionales que nos garanticen la provisión de los mínimos instrumentos materiales que puedan garantizar primero al personal sanitario, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas y luego, lógicamente, al conjunto de la sociedad española una mínima protección en higiene, en lavado, en mascarillas, en guantes, en definitiva, en lo que hoy, desgraciadamente, como consecuencia de esta pandemia, se ha convertido en algo común, cotidiano y que tenemos que garantizar para el futuro. También, además de todo lo que tiene que ver con la sanidad, la digitalización, la educación, el fortalecimiento del estado del bienestar, hay una cosa importante que me gustaría trasladar, sobre todo a mi generación, aquellos que tenemos 40, 50 años, incluso a los que tienen 30 años. Mirad, es evidente que de esta crisis económica, que lógicamente estamos sufriendo ya como consecuencia de la pandemia, es evidente que para poder garantizar y sostener las rentas que vamos a tener que garantizar durante este periodo, que esperemos sea lo más breve posible para que la economía rebote y volvamos a crecer y a crear empleo, es evidente que la economía española se va a tener que endeudar. Es evidente, por tanto, que vamos a detraer recursos económicos a las generaciones futuras, a los jóvenes a los cuales antes apelaba, a los niños que ahora mismo estarán dibujando en sus casas y aguantando este confinamiento sin entender muy bien por qué, a las generaciones que todavía están por nacer. Esas generaciones van a entender que nosotros hagamos ese sacrificio de trayendo recursos que ellos necesitarán en un futuro si también volcamos recursos económicos para esa lucha, que es la lucha contra el cambio climático, la adaptación y la mitigación de ese cambio climático. Es decir, que todas estas enseñanzas que nos está dejando esta pandemia de fortalecimiento de lo público, de nuestra comunidad, de la cohesión, que es un principal valor, sin duda alguna nada peleado ni antagónico al individuo, a la libertad individual, sino la cohesión como un complemento necesario de esa necesaria libertad, tendremos que hacerlo sumado a otros muchos retos en el ámbito de la digitalización, la educación y el cambio climático, que serán los legados que podamos dejar a esas generaciones que hoy son conscientes, mejor dicho, mañana serán conscientes de que les detrajimos recursos precisamente para hacer frente a esta pandemia. Y para que lo entiendan en un futuro, pues lógicamente tienen que ver que esos esfuerzos de inversión, de reconstrucción que lancemos hacia el futuro, pues lógicamente son también en su beneficio. También tenemos que hacer una lectura en el ámbito del mercado de trabajo, donde experiencias que estamos poniendo en marcha, como son, por ejemplo, los ERTEs,
donde es un camino que frena el despido masivo de destrucción de empleo, aunque haya sido muy grave, como lo hemos visto durante este último mes, pues es también un camino que tenemos que aprender a recorrer entre todos, trabajadores y empresarios y trabajadores. Y por qué no decirlo también, como he dicho antes, en el discurso, Europa. Europa. Sin duda alguna, este proyecto común que yo personalmente he defendido siempre a lo largo de mi trayectoria política y que creo que además es muy necesario en este momento tan crítico y también en el mundo que vivimos, con o sin la pandemia del COVID-19, necesita ser reforzado. Esa gran lección también quiero compartirla con el resto de líderes europeos, la estoy compartiendo con ellos y creo que ahí nos estamos jugando en buena medida también el futuro de esas generaciones a las cuales antes apelaba. Con lo cual, esa unidad se tiene que dar en todos los frentes, en el ámbito social, en el ámbito institucional, en el ámbito de las fuerzas políticas y, sin duda alguna, también en el ámbito europeo. Y a esa unidad pues apelaré también cuando llegue la reconstrucción, sin duda alguna, en el ámbito nacional con esos pactos de la Moncloa. El país le pregunta, presidente, si tienen ya un horizonte de salida o harán falta más prórrogas. Italia ya habla de mayo. ¿Qué pasará con la gran industria? Bueno, y dice también, si me permite, ha recibido críticas muy duras en los últimos días. ¿Cree que son injustas o cree que deberían admitir que han cometido algún error? En este sentido, Diario 16 le recuerda que el Partido Popular ya ha encargado un informe que avale que la responsabilidad de la expansión del virus fue la manifestación del 8M en Madrid. Mire, yo, desde luego, lo he dicho en muchas ocasiones, creo que como presidente del Gobierno estoy en lo que estoy. Para mí no hay adversario que tenga unas siglas políticas o que se llame Pepito, fulanito. No, para mí el adversario, el enemigo es el COVID-19 y ya habrá tiempo de hacer oposición, habrá tiempo de hacer ese debate necesario. Yo, desde luego, he propuesto al Congreso de los Diputados una comisión de evaluación porque creo que hay muchas lecciones que tenemos que extraer de esta pandemia. De alguna manera, creo que hay que abordarla con una actitud de humildad por parte de todas las sociedades occidentales. Hemos visto pandemias que han sufrido otros continentes, Asia, África. Considerábamos que Occidente no estaba, digamos, sujeto a este tipo de crisis, de pandemias, ¿no? Y hemos visto que efectivamente son posibles. Pensábamos que era ciencia ficción, pensábamos que podía solamente existir en la realidad que distópica que se ven en algunas series de televisión y hoy, desgraciadamente, sabemos que es cierto y que no solamente puede afectar a sociedades desprotegidas desde el punto de vista del estado del bienestar que pueda representar en Europa, sino que cualquier sociedad, por muy desarrollada que sea, puede ser objeto y sufrir y víctima en consecuencia de este tipo de pandemias. Por tanto, humildad. Desde luego, ser muy conscientes de quién es mi enemigo. Mi enemigo es el COVID-19, como es el enemigo del conjunto de la sociedad. Practicar en primera persona esa unidad a la que apelo al conjunto de las sociedades. Y cuando venga el debate político, tendremos ese debate político. Yo ya les adelanto que ese debate político, al menos por parte del Gobierno y de mi persona, será constructivo. Y no porque no quiera ni eludir las responsabilidades que asumo en primera persona desde que, lógicamente, anuncié y decreté el estado de alarma, faltaría más, las asumo en primera persona porque soy quien representa ahora mismo a la nación en su conjunto en cuanto a la toma de decisiones, sino que lo haré en el ánimo constructivo para que los presidentes que vengan en un futuro, y presidentas, espero, en un futuro de nuestra democracia española, encuentren con muchísimas más herramientas e instrumentos de la que nosotros ahora mismo estamos contando para futuras pandemias. Ojalá no se produzcan, pero si se producen, que lógicamente cuenten con instrumentos que permitan tener una respuesta mucho más eficaz para defender lo que queremos defender entre todos, que es la vida de nuestros compatriotas. A partir de ahí, responder a la pregunta del diario El País. Vamos a ver, quiero hacer algo de pedagogía en esto porque algunas veces cuando hablo con algunos ciudadanos que me plantean algunas de estas cuestiones, incluso también con empresarios, ¿vamos a vencer al virus? Sí, sin duda alguna. Las medidas de confinamiento y de aislamiento están ayudando, definitivamente. Así lo están atestiguando los porcentajes de contagio cada vez menores, los porcentajes y las tasas de incremento de número de hospitalizados, de número también de ingresados en UCIs. Bueno, lo estamos viendo también, afortunadamente, con el número de curados, que ya representa casi un 30% del número de contagiados. Desgraciadamente, todo eso lo distorsiona por la dureza del dato, el número de fallecidos, a los cuales siempre rendiré tributo como presidente del Gobierno.
Apelaré siempre, por supuesto, también al número de vidas que estamos salvando con estas medidas tan duras que nos estamos autoimponiendo como sociedad. Pero lo que quiero decirles, o deciros, si me permitís que os tutee, a lo largo de las próximas semanas, es que la Constitución española, cuando en su artículo 116 establece el estado de alarma y luego la Ley Orgánica del año 1981, es decir, hace muchísimo tiempo, que desarrolla, digamos, el estado de alarma, plantea el que el Gobierno de España solicite el estado de alarma cada 15 días. Bien, lógicamente, el estado de alarma y las medidas excepcionales que vamos a tener que tomar no van a durar otros 15 días, van a durar un tiempo más. Será el menor posible en función de, lógicamente, la eficacia de las medidas que vayamos desplegando y el grado de cumplimiento que tengamos todos los españoles a lo largo de las próximas semanas. Pero van a ser, lógicamente, más de 15 días. ¿Por qué entonces? La pregunta es muy razonable. ¿Por qué entonces no solicito un estado de alarma de un mes o de 2 meses en lugar de 15 días? Bueno, pues porque, en primer lugar, soy muy consciente de que estoy creando un precedente, y que, por tanto, los precedentes para las personas que en un futuro ostenten el honor y la responsabilidad de estar al frente de la nación y puedan verse eventualmente sometidas a las decisiones que yo me tengo que ver sometidos ahora como presidente del Gobierno, sean conscientes, en primer lugar, de que es muy importante rendir cuentas ante el Congreso de los Diputados, que es muy importante que el Congreso de los Diputados y, por tanto, los representantes legítimos de la soberanía nacional se posicionen respecto a la prórroga del estado de alarma y, por tanto, con esto también estoy ciñéndome a lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica del año 81 y, por tanto, me someto a esa consideración y a esa votación quincenal por parte de las fuerzas políticas. Esto significará que, insisto, dentro de 3 semanas, porque lo estamos anunciando una semana antes de que venza la segunda prórroga del estado de alarma, es decir, a finales de abril, ¿habrá acabado todo? No. Desgraciadamente, no. ¿Significará que tengamos el mismo estado de alarma? Tampoco. Porque afortunadamente podremos, en función del sacrificio que hoy nos estemos autoimponiendo como sociedad, como individuos, pues dentro de unas semanas, cuando ya hayamos doblegado la curva, pues veremos los resultados, no solamente en términos de cifras, sino también de recuperación de nuestra propia cotidianidad. Es decir, de empezar a recuperar algunos espacios de relación social que hemos perdido o que hemos renunciado a ellos para proteger nuestras vidas y las vidas de nuestros seres queridos. Por eso yo hablo más de transición. Cuando los expertos hablan de escalada, de desescalada, mejor dicho, entendedlo como una transición. No vamos a salir de nuestra casa, vamos a tener que recorrer un pasillo. Ese pasillo será más largo o más corto en función de la eficacia de las medidas que tomemos y, sin duda alguna, también del cumplimiento, del grado de cumplimiento que como sociedad, que por cierto está siendo ejemplar y altísimo, también hagamos respecto a las medidas que lógicamente tenemos que anunciar desde el Gobierno de España. Y por tanto, me someto a estos 15 días de nuevo de prórroga del estado de alarma, pero ya anunció que vendrán más días de estado de alarma. Pero insisto, no los mismos, será distinto. Empezaremos a recorrer ese pasillo, empezaremos a hacer esa transición y empezaremos también a recuperar algo de nuestra vida, no solamente personal, sino también económica y social. Eso es lo que quiere hacer el Gobierno de España, eso es lo que tiene en mente, eso es lo que estamos ya planificando. Como ya os he dicho antes, hace más de una semana, 10 días, venimos trabajando desde el punto de vista técnico, la gente que sabe, la ciencia, los expertos, sobre cuáles son las estrategias de desescalada. Tenéis que tener en cuenta también una cosa, somos de los países más avanzados en cuanto, desgraciadamente, a la pandemia y, por tanto, somos de los primeros países que tenemos que abordar esta estrategia de salida, de transición, mejor dicho, y, por tanto, lo que quiero trasladaros es que lo vamos a hacer con una enorme empatía social, porque somos muy conscientes de lo que representa esto en términos sociales para todos y cada uno de los que estéis viendo esta comparecencia en vuestros hogares, pero junto con esa empatía social lo haremos con la mayor de las precauciones, porque no queremos dar ningún paso atrás, porque no nos podemos permitir el lujo de dar ningún paso atrás en el ámbito de la contención y de la derrota total al virus COVID-19.
ABC le pregunta, presidente, el puente de mayo llega muy pocos días después de esa nueva prórroga. ¿Es previsible que se tomen medidas para evitar desplazamientos? Para el periodo de esa prórroga, insiste, ¿se contempla alguna relajación o, por el contrario, habrá que prolongar la medida del permiso retribuido? ¿Es algo similar a lo que plantea Televisión Española? ¿Se plantea alargar también ese permiso retribuido recuperable o estudian alguna alternativa? Vamos a ver. Yo quiero que entiendan los ciudadanos que no lo digo para encontrar digamos, su aplauso en esta cuestión, ¿no? Lo digo con todos los respetos, simplemente para que comprendan que, primero, estamos enfrentándonos a un virus en el que la comunidad científica está conociendo ahora cuál es su nivel de contagio, su afectación en determinadas personas con determinadas patologías, con una oscuridad terapéutica bastante importante también en cuanto a que no conocemos cuáles son los fármacos que pueden frenarlo, que pueden derrotarlo, en definitiva todo lo que sabemos. Por tanto, esa incertidumbre en la toma de decisiones también, o del conocimiento, mejor dicho, por parte de la ciencia se traslada, lógicamente, a la parte de la decisión pública y las decisiones políticas. Y con esto no estoy poniendo ningún paño. Al contrario, lo he dicho antes, asumo todas las responsabilidades, porque además estoy convencido en lo que hago. Y creo que esa determinación a la cual antes apelaba la ciudadanía me la aplico en primera persona. Hay que ser determinados, escuchar, y por tanto los dos elementos fundamentales para mí en la estrategia de transición, cuando ya estamos empezando a ver la luz, son en primer lugar de una extraordinaria precaución, en función, por tanto, de los criterios que nos marquen los científicos, la comunidad científica, los expertos, con todas las limitaciones que, lógicamente, ellos también tienen y que, imagino, veis pues cuando se dan los datos diarios, que ellos también hablan de esas precauciones, que lógicamente, tenemos que respetar y comprender, porque estamos ante una enfermedad nueva. Y, en segundo lugar, la empatía social. Nosotros no somos un gobierno, nadie en mi posición aspira a tener confinados pues a 47 millones de personas pues por el mero hecho de que no hay otra alternativa, ¿no? Yo creo que podemos ir conciliando ambas digamos, exigencias, siempre con el digamos, saber de la ciencia, de los expertos, con esa empatía social necesaria en realidades pues sí, con una casuística enorme en los hogares y, lógicamente, también con la necesidad de empezar a recuperar una cierta normalidad económica y laboral en nuestro país. Por tanto, creo que es muy precipitado responder a esta pregunta de manera mucho más explícita, porque, insisto, tenemos que ver la evolución de los datos, pero todo apunta a que efectivamente estamos empezando a ver la luz al final del túnel en cuanto al control y la derrota de la pandemia. En segundo lugar, ¿por qué he hecho toda esta reflexión? Porque es cierto que nosotros el pasado domingo planteamos un Real Decreto Ley que ha sido criticado por parte de algunos partidos de la oposición y no quiero entrar en ese debate, y también pues ha suscitado un cierto temor por parte del tejido productivo de que esto qué iba a significar, si iba a ser un parón definitivo de la economía. No, vamos a ver. Nosotros ese fin de semana se nos planteó, y creo que además de una manera muy razonable, el que necesitábamos dar un paso más en la reducción de la movilidad. Y que ese paso más, como dije cuando comparecí para explicar ese Real Decreto Ley, exigía el que tuviéramos niveles de movilidad de los fines de semana durante los días laborables. Es verdad que durante los días laborables, prácticamente, y lo vemos en nuestros hogares cuando nos asomamos a nuestra realidad de nuestra calle, pues prácticamente no vemos ninguna actividad, no vemos ninguna movilidad. En los días laborables estamos hablando pues, de que ha sido de una media desde el decreto del estado de alarma de un 70%, es decir, hay una extraordinaria, digamos, un extraordinario cumplimiento de manera ejemplar por parte de la ciudadanía de esas decisiones, de esas restricciones de movilidad que nos hemos impuesto, pero que durante los fines de semana dábamos un salto y era pues, mayor, era de más de un 80%. Bien. Lo que hemos hecho con el permiso retribuido recuperable es precisamente eso, aprovechando la Semana Santa, anticipar esa Semana Santa e intentar que la movilidad pues rebajara sus parámetros hasta poco menos estar como en los días de fin de semana, ¿no? Bueno,
Estamos muy cerca de ello. Los datos que tenemos, pues la verdad es que en ese sentido son muy alentadores. Es verdad que los españoles pues han entendido perfectamente esta decisión y, por tanto, pues estamos en unos niveles de movilidad que permiten precisamente cumplir con esos objetivos que nos habíamos marcado previamente a ese Real Decreto Ley. Eso significa que después de que venza, creo recordar, el día 9 de abril, como anuncié en la anterior comparecencia, ¿vayamos a prolongarlo? No. Lo que vamos a hacer es regresar al estado de alarma que teníamos antes de la aprobación de ese Real Decreto Ley. Y, por tanto, creo que el planteamiento que hace el Gobierno es de haber tomado esta decisión, que era crítica, precisamente para controlar algunos aspectos que preocupaban a la comunidad científica en relación con los hospitalizados y también con las UCIs, pero el consejo que nos trasladan también esos expertos, esos científicos, es que efectivamente, pasado este Rubicón, después de la Semana Santa, el estado de alarma, tal y como lo aprobamos inicialmente, podía ser recuperado. Con, insisto, absoluta, ¿cómo lo diría?, precaución. El Gobierno de España, lo he dicho en muchas ocasiones en mis comparecencias, siempre hemos tenido claro que esta es una crisis dinámica, que nos estamos enfrentando a un enemigo que empezamos a conocerle de manera mucho más adecuada, pero nos faltan todavía elementos. Pues es evidente que tenemos que ir reaccionando en función de cuál sea la evolución de esa pandemia. Si todo indica los datos que estamos viendo, pues evidentemente estamos en la dirección adecuada, pero no bajamos la guardia. No bajamos la guardia y, en consecuencia, todas las medidas que tomemos pues lógicamente tendrán muy en cuenta también los datos que nos vaya arrojando tanto las comunidades autónomas como también la comunidad científica. Y, por tanto, en ese sentido, creo que es importante decir que lo que vamos a prorrogar es el estado de alarma que aprobamos hace 15 días, no la medida extraordinaria que aprobamos aprovechando la Semana Santa y que ya, pues lógicamente, cuando termine la Semana Santa no tiene razón de ser, y que, evidentemente, en función de cuál sea la evolución, pues iremos modulando el estado de alarma. Si me permitéis, no es tanto vamos a tener un estado de alarma a lo largo de estas próximas semanas, vamos a tener sucesivos estados de alarmas en función de la transición y lo que dure la transición hacia la recuperación definitiva de nuestra cotidianeidad como sociedad. Es un sacrificio, yo soy muy consciente de lo que estoy diciendo, enorme, pero también digo que es muy necesario para poder vencer definitivamente al virus. Con esta respuesta contesta muchas preguntas que se estaban formulando en un sentido similar. La sexta le preguntaba qué pasará a partir del 12 con la hibernación económica, un término que se ha asentado. Le preguntaba también RACU. Bueno, pues eso es claro. No lo habrá. Cuando venza el plazo del Real Decreto Ley, volveremos al estadio anterior y, efectivamente, estaremos siempre con las antenas puestas, si me permitís la expresión coloquial, para, evidentemente, reaccionar cuanto antes a la mínima expresión que veamos de un repunte de la pandemia. Preguntas formuladas en el mismo sentido por el diario.es, por RACU, pero, por ejemplo, Informativos Telecinco le pregunta, al hilo de esto, si recuperar esa movilidad supondrá o no un riesgo de retroceder en los avances de la cuarentena. Yo creo que es muy importante también que todos nosotros seamos conscientes de que estamos aprendiendo, que ya conocemos mejor a nuestro enemigo. No significa que lo conozcamos en su totalidad, porque tendríamos la vacuna o al menos los antivirales que nos permitirían, los retrovirales, mejor dicho, que nos permitirían conocer la respuesta más adecuada y más eficiente a este virus. Pero estamos aprendiendo. En casa, seguro que hoy los niños se lavan más las manos que hace 3 semanas. Estamos aprendiendo que, podemos hablar en lugar de a 3 centímetros, como hablábamos antes, a 1 metro. Estamos aprendiendo que las relaciones sociales en este momento tan complejo, pues lógicamente se ven alteradas y que lo hacemos además para protegernos a nosotros y para proteger a nuestros seres queridos. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que no podemos evaluar estas decisiones con los ojos que teníamos y el conocimiento que teníamos hace 3 semanas. Porque nosotros mismos como sociedad también estamos aprendiendo cómo reaccionar individual y colectivamente frente al virus. Por tanto, cuando empecemos a recuperar una cierta movilidad, que insisto, las medidas que estamos tomando y que vamos a seguir tomando son muy duras,
pero evidentemente, pues lógicamente, en función de los datos, insisto, podremos ir modulando ese estado de alarma, creando otros estados de alarmas más duros o menos duros, más flexibles en función de ese pasillo que tenemos que transitar hasta que definitivamente salgamos de esta pandemia. Pues evidentemente esto ocurre también con la movilidad, ¿no?, de trabajadores y trabajadoras, pues que lógicamente pues tanto ellos como las empresas pues tendrán que tomar pues las medidas de higiene, de protección necesarias para el normal desarrollo de su actividad productiva, pero también para garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores y trabajadoras. Por tanto, insisto, es muy importante también tener en cuenta ese componente dinámico. No somos los mismos ya que hace 3 semanas como sociedad. Conocemos mucho mejor al virus, sabemos cuáles son las políticas que vencen al virus y, sobre todo, somos muy conscientes, no solamente que esas respuestas no nos vienen solamente del Gobierno, sino que nosotros mismos las podemos aplicar en primera persona cuando estamos en nuestros hogares. Desde luego, tengo muy claro que hoy los niños se lavan mucho más las manos que hace 3 semanas. Y eso significa también que hay una conciencia que estamos viendo en nuestros críos, ¿no? O nuestros mayores somos muy conscientes también de que si hay un vecino que puede hacer la compra en lugar de una persona que es mayor, pues evidentemente se están haciendo en comunidades. Eso hace 3 semanas a lo mejor pues no lo sabíamos, lo desconocíamos. Hoy, afortunadamente, lo conocemos y, por tanto, insisto, es muy importante también, desde el punto de vista hasta incluso del análisis público que legítimamente hacen los medios de comunicación, que comprendamos y que nos adaptemos a ese ejercicio dinámico que diariamente estamos haciendo. Nuestra sociedad hoy ya no es la de hace 3 semanas. Será también muy distinta cuando terminemos con el estado de alarma definitivamente dentro de unas semanas. Y eso no significará que seamos peores. Al contrario, yo estoy convencido de que vamos a ser mucho mejores, mucho más fuertes, mucho más resilientes y, sin duda alguna, vamos a salir mucho más unidos de este trance. Sobre el escenario de desescalada, El Confidencial le pregunta: ¿el Gobierno recomendará la utilización generalizada de mascarillas para cuando comience la desescalada? Ahora mismo no hay suficiente stock. Tampoco se está cribando de manera masiva a la población con test rápidos. Bueno, yo creo que ha respondido los expertos del comité técnico. Yo quiero primero reconocer el trabajo que ha hecho el Gobierno de España, las comunidades autónomas, por proveernos del necesario material para hacer frente a esta pandemia. Primero, a las personas que están en primera línea, como es el personal sanitario. En segundo lugar, a todos los servidores públicos que están haciendo que nuestro país funcione, aunque sea al ralentí, pero que funcione, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, como también, en fin, estoy pensando en empleados públicos que están en múltiples ministerios o incluso también garantizando el transporte de nuestras propias mercancías y, por extensión, a todo el sector privado que está garantizando los servicios esenciales que decretamos en el estado de alarma. Pero, evidentemente, quiero rendir también un tributo junto a ello a la industria española. Yo ayer estuve, por ejemplo, gracias también a la colaboración con el Gobierno de España, en una fábrica madrileña, una empresa familiar que lleva varias, me parece que son 2 generaciones trabajando en los respiradores, que son muy necesarios para garantizar precisamente la asistencia correcta a nuestros compatriotas que están ahora mismo en las unidades de cuidados intensivos, en las UCIs. Bueno, pues esa capacidad de autoabastecimiento a la cual antes hacía referencia es fundamental, es prioritaria. Y lo pongo como ejemplo de la importancia del compromiso que estamos viendo en otras muchas industrias. La farmacéutica, la textil, la de moda, hasta incluso cooperativas que estamos viendo en muchos medios de comunicación que salen, o empresas que salen pues fabricando ellos mismos mascarillas para poner a disposición de los enfermeros, de los sanitarios o incluso de la población en general. Desde luego nosotros vamos a garantizar la provisión de esas mascarillas. Desde luego vamos a garantizar la provisión también de todos esos geles que necesitamos también para garantizar nuestra higiene. Lo vamos a garantizar. Lo estamos haciendo a marchas forzadas. Hace
no sé, hace 5 días, por poneros un ejemplo, no teníamos garantizado que la fábrica que fui a visitar ayer pudiera producir de 90 a 120 respiradores diarios. Pero hoy lo puede hacer. Eso demuestra mucho, primero, del compromiso de nuestro país, de sus empresarios, en segundo lugar, de los trabajadores y, en tercer lugar, también nuestra capacidad de adaptación y de flexibilidad a esta realidad. Me decía un empresario, ¿no?, que ayer visité, me decía, esta crisis también pone en cuestión la globalización, ¿no?, porque ahora estamos viendo que todos los mercados se están cerrando a la exportación de determinados medicamentos o determinados materiales que quieren tener garantizados en su sociedad. Bueno, pues no quiero hacer con esto un orgullo, o sea, un discurso nacionalista, pero creo que es importante también reivindicar la industria nacional y también, pues lógicamente, la exigencia de tener una reserva estratégica de productos que para esta pandemia y para otras que puedan venir, esperemos que dentro de muchísimos años, pues podamos responder con eficacia. A partir de ahí, vamos a garantizar, pues lógicamente, en la medida de nuestras posibilidades, ese material de protección para los trabajadores, para las trabajadoras, para el conjunto de la población en general, y vamos a garantizar una cosa también muy importante, y es el precio de esos materiales. Lo hemos hecho, por ejemplo, desgraciadamente lo hemos visto, la necesidad de establecer precios controlados en los servicios funerarios. Hemos dictado hace unos días una orden en relación con este asunto y, lógicamente, también lo vamos a hacer para garantizar la provisión de este material para las personas con menos recursos. Creo que esto es una exigencia que nos hemos impuesto como Gobierno y, evidentemente, es un derecho que tienen los ciudadanos. Son las 4:02 de la tarde. Al borde de cumplir una hora de comparecencia, le formulamos una última pregunta del corresponsal de la radio pública alemana, Deutschlandfunk. ¿Ve margen para un acuerdo a nivel europeo si la postura de Alemania, Holanda y otros países contra los euro o coronabonos se mantiene, o existe una fórmula de solidaridad europea fuera de estos bonos, por ejemplo con créditos MEDE con condiciones favorables? ¿Cree que se encuentra la Unión Europea en un punto de inflexión? Estamos en un punto de inflexión, es evidente. Lo que no sabemos es su dirección y eso va a depender mucho de la respuesta que demos. Si la Unión Europea existe, es precisamente para hacer frente desde el punto de vista común y conjunto a este tipo de crisis. Lo hicimos después de la Segunda Guerra Mundial, lo estamos haciendo ahora. Esta es, lo he dicho antes, la mayor crisis de nuestras vidas. Y, por tanto, nos estamos jugando la fortaleza o el debilitamiento de la Unión Europea. Nosotros vamos a ser siempre constructivos, firmes, determinados en nuestras medidas, en nuestras propuestas, pero vamos a ser firmes y constructivos. Y ya adelanto, España no va a renunciar a los eurobonos, porque esta deuda, esta crisis económica y su impacto en nuestras cuentas públicas tiene que ser comunitarizada, porque está afectando al conjunto de la Unión Europea. Por tanto, España no va a renunciar a los eurobonos. Ahora bien, somos también un país pragmático y somos un país que sabe que podemos encontrar fórmulas que avancen hacia esa mayor federalización e integración que, lógicamente, el Gobierno de España siempre ha defendido y yo, lógicamente, a lo largo de mi carrera política, ¿no? Desde luego, el que podamos alumbrar un fondo de desempleo europeo complementario a la prestación por desempleo que nosotros tenemos en nuestros países y que hemos defendido desde un gobierno progresista como el español, pues sin duda alguna será un éxito. El que podamos volcar todos los recursos de los fondos estructurales sin condicionalidad en aquellos países que teníamos asignados esos fondos estructurales, pues será también una gran noticia. El que podamos establecer líneas precautorias en el mecanismo de estabilidad económica sin ningún tipo de condicionalidad será también una extraordinaria medida. Pero que nadie se equivoque. El Gobierno de España va a trabajar, va a defender y nunca va a renunciar a los eurobonos, porque eso es solidaridad. Eso es Europa. Y, desde luego, la determinación del Gobierno de España en esto es total y absoluta. Gracias, presidente del Gobierno. Gracias a todos los participantes. Gracias.